Bendito sea el Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga. Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros, pues seamos con nuestro Dios, porque recuerden, no se nos olvide que separados de nuestro Dios, pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza. Amén. Y ustedes conocen todo lo demás. Les voy a dar el título de la enseñanza para esta bonita tarde, de este bonito día, porque la tarde es bonita y el día es bonito. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Así yo he titulado esta enseñanza. Para los que les gusta anotar, aquí les va: los que no heredarán el reino de Dios. Así se titula la enseñanza: los que no heredarán el reino de Dios. Y esto está basado según la Biblia, según la palabra de Dios. Esto no son porque yo pienso, porque yo creo, porque yo me imagino. No. Es según la Biblia, es según la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña: los que no heredarán el reino de Dios. Ojalá y todos nos mantengamos con los oídos bien abiertos, y los ojos bien abiertos. Quiero decir una cosa: la Biblia no se contradice, la Biblia no es tampoco de confusión, pero si mi corazón es recto para con el Señor y soy un convenenciero para con Él, Él puede permitir que yo pueda ser confundido, pueda ser engañado, y me contrapea hasta con su propia palabra, ¿no? Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo número 6. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Dice así la Biblia en 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice así la Biblia: ¿no sabéis que los injustos, y esta carta está siendo dirigida a la iglesia de Corinto, no sabéis que los injustos, dirán conmigo injustos, ok, ahí está muy claro lo que dice más adelante, no heredarán el reino de ¿quién? De Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. En 1 de Juan, si no quieres buscarlo, no lo busques, simplemente anótalo. 1 de Juan capítulo 5, verso 17, dice la Biblia que toda injusticia es ¿qué? Pecado. Es pecado. Entonces, si la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿quiénes son? Los que practican o se meten con el pecado, ¿no? Pongan atención, ojalá y puedas entender, me pueda yo dar a explicarte. Entonces, los injustos son los que practican, los que están ahí todavía metidos en el pecado y no les molesta el pecado. Antes justifican el pecado, y con ciertos pasajes bíblicos, una de ellas porque Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios por amor entregó a Jesús a tu vida, a mi vida, que soy un pecador, para salvarme. Eso es una gran verdad. Y no nada más por mí, por ti, por todos los pecadores. Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Amén. Pero, óigame bien, yo vengo a Jesús y soy un pecador. Y Él me perdona todos mis pecados, pero también quita todos los pecados. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, no nada más los perdona, sino que los quita. ¿Verdad? Entonces yo llegué siendo un pecador con muchas prácticas malas delante del Señor, pero Él me quita y yo dejo de ser lo que antes era. Yo no puedo decir que soy cristiano y que he creído y no se me ve un cambio.
o muy poquito cambio. ¿Sí o no? No está bien eso. Entonces dice acá la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. Eso apunta hacia la inmoralidad sexual. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario es una persona que está teniendo relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Oigan bien, todos los que aún todavía no hemos llegado al matrimonio, ese es un pecado y dice Dios, yo les digo que una práctica de ese calibre, te digo que no entras en mi reino. No entras. No entras en mi reino. Y dice la Biblia, y esto me lo voy a reservar un poquitito, ni los idólatras, ni los que están teniendo relaciones sexuales sin estar casados, pero también los idólatras, y ahí acuérdate, digan conmigo, idólatras. Idólatras, ok. Los idólatras según la Biblia, no según el pastor, no, según la Biblia dice el pastor que ni los fornicarios, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Ok, pero la palabra idólatra me la resuelvo un poquito. ¿Por qué? Porque sigo con lo que sigue. Ni los adúlteros, los fornicarios y los adúlteros pues van juntos. ¿Por qué? Porque se está hablando también de inmoralidad sexual. ¿Explico? Un fornicario es una persona que tiene relaciones sexuales no estando casados o casada. Esa es fornicación. Pero el adúltero es una persona que está casado o está casada y están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es inmoral. Y Dios dice que esas personas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén, amén. Yo vengo a Cristo, soy un adúltero o soy un fornicario, y Dios me enseña a mí, huye de la fornicación y no cometerás adulterio. Pero si yo he hecho tras mis espaldas esa palabra, yo no me salvo. En 1 Corintios 15 no tienes que buscarlo. Pablo dijo, si retienes lo que se te predica, te salvas. No es por obra la salvación, para que nadie se gloríe. La salvación está en Cristo Jesús y en ningún otro hay salvación. ¿Sí o no? Pero si uno está en Cristo, las cosas viejas pasan. Tú eres una nueva, no sigues en la vieja criatura, eres una nueva criatura. Dejas de practicar lo que antes practicabas porque inicias una nueva vida. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, ni los fornicarios, ni los idólatras, pero esa palabra me la reservo porque Dios me puso algo en mi corazón ahí, ni los adúlteros, pero también dice ni los afeminados. Ay, no, eso dice el Señor, no entran. O le cambias a tu manera de comportarte si eres un varón y actúas como un tipo media mujer, dice el Señor, no entras. No entras. ¿Me explico? Deja de hacer eso. Ya la vamos, bendito Dios. ¿Cómo Dios nos cambia? Con su palabra, ¿verdad? ¿Cómo Dios endereza nuestros caminos? Con su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios demanda de tu vida y de mi vida que yo obedezca sus mandamientos. Y sus mandamientos según la Biblia no son gravosos, no son duros ni pesados. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Eso dice el Señor, la palabra de Dios. Amén. Entonces, Señor, ayúdame, Señor Santo, para enderezar mi vida. Pues oye mi voz y sigue mi voz. Y cambias tu vida, enderezas tu vida. Si tú haces lo que yo te pido, te santificas. Pero si ignoras y no haces lo que yo te pido,
tú no vives una vida santificada. Y si eres santo, sigue la santidad, porque sin santidad nadie me puede ver, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, este es otro punto que también se habla de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Hombre con hombre, o mujer con mujer. Las relaciones sexuales que se practican entre dos hombres o dos mujeres no entran, dice el Señor, al reino, pero Dios te acepta si tú eres así o llegaste hacia Él, como tú vengas, pero el Señor te va a ir enderezando tu vida con su palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, pero cualquiera que me oye y no las hace, que las hace, su casa no cae. Para el que no las hace, su casa se cae y grande es su ruina, dice la Biblia. El salmista dijo, yo estas bendiciones las obtuve, no dice por la pura misericordia de Dios, porque Dios es amor. No, hermanos, no. La Biblia dice y es bien clara, estas bendiciones obtuve porque guardé los mandamientos de Dios, no por la pura misericordia de Dios. Amén. Ahora escúchenme bien, el impío, el que no obedece a Dios y conoce a Dios, también progresa, hermanos, y hasta es capaz de decir, por la pura misericordia de Dios. ¿De veras? Dice el Señor, yo bendigo según tus obras, según tus hechos, ¿verdad? ¿Sí o no? El rey Acab dijo, y fue muy específico al decir esto, y esto es importante. Este varón, este hombre llamado Micaías, profeta de Dios, dijo así, nunca me profetiza cosa buena. ¿Por qué? Porque nunca te compusiste. Mi Dios no cambia. Bendito sea el Señor Jesús. Y cuando le pregunta ¿qué? ¿Subo o no? Si subes te mueres. ¿Ves, Josafat? Te digo. Por eso no me gusta que me invites, porque nunca me lleva a emocionarme, a sentir la presencia de Dios. Pues así andará, dijo. Fíjate. Y dice la Biblia más adelante, ni quiénes más, hermanos, ni los ladrones no heredarán el reino de Dios. Los ladrones. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay gente que roba a Dios. Imagínate que no roben al hermano Víctor o a la hermana Nora. Si roban a Dios, ¿por qué no te van a bailar a ti? Pero hay consecuencias para el que robe a una persona humana, pero también hay consecuencias para el que robe a Dios. Malditos sois con maldición, dice la Biblia. Pero algunos decimos, no, mira, por la misericordia de Dios, porque Dios es amor. No, Dios no cambia. Y si quieres buscar algunos pasajes bíblicos de que si 7 veces cae el justo, 7 veces te levantas y te arrepientes. El hijo pródigo se desvió, le vinieron consecuencias, recapacitó, volvió en sí, dijo, voy a ir con mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno de ser tratado como uno de tus hijos, trátame como uno de tus jornaleros. Claro, el padre lo bendijo, ¿verdad? Lo bendijo el padre, lo levantó, lo restauró, porque pues el muchacho se arrepintió, ¿verdad? Un corazón constrito y humillado, el Señor no pasa por alto, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, ni los ladrones, pero también dice ávaros. Digan conmigo ávaros. Ni los ávaros no heredarán el reino de Dios. No nada más los inmorales sexuales, porque a veces pues es inmoral. Y qué bárbaros, que oyen la palabra no se componen. Pero quizás tú seas ladrón. Y es un pecado. También. ¿Verdad? No diezmas al Señor, no ofrendas al Señor.
piensas que el dinero que tú tienes es tuyo y que tú puedes hacer con eso lo que te pega tu regalada gana, como la persona que tiene cuerpo como tú y piensa que ese cuerpo es de ella o es de él y que con su cuerpo puede hacer lo que se le pega a su regalada gana y que cualquiera se revuelca. No, el cuerpo es del Señor y lo hizo. Lo mismo que el dinero que te trae no es tuyo, es del Señor también. Y Dios te enseña a través de la vida lo que tú debes y tienes que hacer con lo que Él permite que llegue a tus manos. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Hermana, me este mensaje tan largo. Entonces, ni los ladrones ni los ávaros, pero también dice que ni los borrachos. Óiganme bien, hermano, ni los borrachos. Si tú tienes a una persona que le gusta la tetera y dices tú, Señor, ten misericordia de, no sé, fulano mangano que le gusta la tetera y le toma hasta embriagarse, Señor. Ten misericordia, dice el Señor, porque deje de ser un borracho y yo tendré misericordia de él. Ten misericordia del adúltero, que deje el adulterio. Ten misericordia del avaro, que deje de ser un avaro. Ten misericordia del idólatra, pues que deje de ser un idólatra. Porque el que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiese se aparta. Mi misericordia será sobre tal persona. ¿Sí o no? Amén. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces los borrachos, pero también dice los maldicientes. Los maldicientes. Ya la vamos, Padre Santo. A esos maldicientes necesita que ese ángel que agarró una brasa del altar del Señor y pasó con esa brasa, con esas tenazas, los labios de Isaías. Así mucha gente que necesitan que le quemen la boca, hermano. Dicen que no tienen nada que ver ciertas palabras que dicen allá con sus amiguillos, con sus compadrillos, ay, no, de sus fiestecitas, sus carnitas asadas, dicen algunas maldiciones ahí. ¿Por qué no las dices aquí en la iglesia? No tiene nada que ver. Suéltate aquí, di lo mismo que allá. No, es que porque sabes que está mal. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Los maldicientes, los bocones, los que echan maldiciones, no van a heredar el reino de Dios. No, si yo llegué a ser un maldiciente, pues el Señor me dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, a menos de que yo quiera hacer ese mandamiento tras mis espaldas, y nada más yo escoja lo que a mí me gusta, lo que yo quiera hacer. Ese es servirme a mí mismo y no servir a Dios. Entonces ni los maldicientes heredan el reino de Dios, pero tampoco los estafadores heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. Ahora yo te dije que me iba a reservar que la palabra idólatra, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y esto yo pienso que Dios me lo puso en mi corazón. Yo no creo que el diablo es así. Yo me encomiendo al Señor. Y me tocó que, me parece ser que en este mensaje yo estaba oyendo ese canto que cantó mi hija. Hermanos, tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo por oír el canto. Me agaché la cabeza y dije, Dios mío, qué tremendo, Señor. Usted no es maldito, Padre bendito. Pero se hizo maldito por nosotros. Y después de que lo terminé, yo agarré fuerzas y vuelo y dije, déjame, le echo ganas. Y, no, hermano, parecía, no sé, así nomás, así, sin verba. ¿Te acuerdas de las máquinas de esas? Y salía un chicote así. ¿Te acuerdas de eso? No se me miraban los dedos, hermano. No, hermano, yo no me apuntó con un dedo. Bendito sea el Señor Jesús. Uso estos dos dedos nomás, dos dedos. Me dice Daniel, úsalos todos. Digo, si puedes, puedo usar dos. Pero lo desafío, digo, te juego carreras. Tú con las dos manos y yo con un dedo de cada mano. Entonces dice la Biblia en Colosenses 3:5. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 3:5. Díganme a mí cuando lo tengas, Colosenses 3:5. Gloria al Señor Jesús. Colosenses 3:5 dice así la Biblia: haced morir
pues lo terrenal en vosotros, los que hemos creído en Jesús, los que lo hemos aceptado, los que lo hemos reconocido como el Salvador de nuestras almas. Haz morir, dice, pueblo terrenal en vosotros fornicación. Ya hablamos lo que es eso. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y añade aquí y dice, y avaricia, que es, y Dios dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios, como el inmoral sexual, el maldiciente, el de la tetera, el borracho, los que se echan con varones, los afeminados. ¿Me explico? No heredarán el reino de Dios. Entonces, y avaricia, dice Colosenses, que eso debe dejarlo uno, alejarlo o matarlo en nuestra vida. Y avaricia, que es idolatría. Este pasaje bíblico quiero leértelo yo en la traducción lenguaje actual, Colosenses 3:5. Dice, y por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a ídolos falsos. Te alabamos, Padre bendito. Es lo mismito, dice la Biblia, no yo, que un idólatra que busca el dinero, amontonarlo, lo codicia, es avaro, amigo o amante del dinero, no entra al reino de Dios. Que confía, que depende del dinero, no entra, dice la Biblia, al reino de Dios. Y eso, según la Biblia, tienes que matarlo sobre tu vida. Tienes que alejarlo, tienes que separarlo de sobre tu vida. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Te voy a explicar, te voy a enseñar que en un tiempo Jesús estaba hablando de esto que estoy hablando yo, y ahí estaban unos ávaros y no les gustaba nada de lo que Jesús está hablando respecto a ese punto. Pero cuando hablaba de inmoralidad sexual, decías, ¿qué dice Señor? Con peñascos todos, hermano. Pero Jesús les cambió el mensaje y les habló de los ávaros. Y eso no les gustó, pues porque eran ávaros ellos. No, Señor, a los inmorales, a mugrosos, cochinas, viejos mugrosos, hay que matarlos a peñascazos. También a los ávaros, a los idólatras, a los amantes del dinero, a los amigos del dinero, a los que dependen del dinero, al que me dan la espalda a mí por ser amigos del dinero, por ser amantes del dinero. No entran, dice el Señor. No entran al reino de Dios. Es un pecado eso, hermanos. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, verso 23, miren, cuidado cuando tú ya sabes lo que Dios dice y sigues igual o sigo igual. ¿Sabes? Te estás rebelando contra el Señor. Te alabamos, bendito Dios. Y sigues haciendo lo que tú quieres, ese es un pecado delante del Señor que se llama también idolatría. Dice entonces 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora, a Saúl se le dijo, pon atención porque el mensaje es para ti. Prepara a la gente y ve y barres con todos los amalecitas. Pero no lo hizo. ¿Qué es eso? Rebelión. Se rebeló contra Dios, no hizo lo que Dios le pidió. Y ese pecado, ¿con la cual pecado se compara? Con el pecado de la brujería, de la hechicería. Ay, no, hasta la brujería se ha metido.
pero tú has conocido de Dios y te has revelado en otros asuntos, es lo mismo. Es lo mismito. Porque conoces lo que Dios te mandó que hicieras y no lo haces. En el caso de Saúl, ¿por qué crees tú que no hizo lo que Dios le mandó que hiciera? Por miedo a la gente. Por miedo a la gente, por miedo al patrón, por miedo, no sé, ahí pon lo que tú quieras, pero fue por miedo. Por miedo. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Pero dice la Biblia más adelante, y como ídolos e idolatría, la obstinación o obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En palabra de Dios para todos, este pasaje bíblico lo dice así: negarse a obedecerlo al Señor es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Así que si tú ya sabes y sigues de terco y sigues de terca, eres un idólatra. Y Dios nos dice en 1 Corintios 6 que los idólatras, como el inmoral sexual, como el maldiciente, como el borracho, no entra al reino de Dios. No entra. Pero tú a veces y yo pensamos que el ser idólatra es simplemente son aquellas personas que se postran ante un mono. No, no, no. Ese es un pecado. Pero si tú le das a Dios la espalda por confiar y depender del dinero y no haces lo que Él te pide, eres idólatra también. Estás en el mismo pecado. Terrible, ¿no, hermanos? Serio el asunto. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y dice la Biblia así en el verso número 14 de Lucas capítulo 16. Y oían también todas estas cosas quienes, los fariseos. Pues, ¿qué oían estos fariseos? Que Jesús hablaba. ¿Sabes lo que Jesús decía? ¿Sabes lo que Jesús enseñaba? Que los religiosos fariseos estaban oyendo. No hagáis tesoros en la tierra, hágalos en el cielo. Y los religiosos, ¿cómo ves? Esa cita ni la apuntaban, hermano. Así la hacían al cuaderno. Ni la apuntes esa. ¿O qué tragas? Así es el religioso. Lo que le molesta, lo que le incomoda, eso no se lo acepta el Señor Jesús. Nada más lo que les gusta, hermano. Que Dios perdona, que Dios levanta, que Dios bendice. Apúntale la cita bíblica, que no se te pase. Pero eso de que no heredarás el reino de los cielos, no, ni lo apuntes. Pues para eso hemos creído en Jesús, para que nos salve. Y de verdad sí, para eso creemos. Pero no nada más es creer en Jesús, es obedecer a Jesús. Así que tienes que creer y obedecer para que des una señal que tú perteneces a Jesús. Porque una fe sin obras, sin acciones y sin hechos no sirve. La Biblia es bastante clara, ¿sí o no? Amén. Entonces, y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Qué oían? Pues que no hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. ¿Y qué más oían? Ningún siervo puede servir a los señores, ninguno. Y la palabra Señor ahí quiere decir, pues, Dios. O amo, también. Porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Aquí se pone interesante el asunto. ¿A quién vas a mostrar tú que amas más? ¿Y qué vas a mostrar tú de quién es tu amo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios?
Algunos, pues, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero el dinero. Y los religiosos, pues eso oían, hermanos. Si no creas tú que aplaudían y danzaban como David, como cordero. No, hermanos. No, eso no les gustaba. Se burlaban de Jesús. Los ávaros. Ahora, Lucas 16:14 en palabra de Dios para todos lo dice así de esta manera. Los fariseos eran amantes. Pónganse abusados aquí. Y esto no es para hacernos la guerra, nada más para tener discernimiento y tener cuidado. Porque más de uno de nosotros, la iglesia, hemos dicho, hijo, la hermana está viviendo como amante de fulano o de mangano. Pues quizás tengas razón y así es, pero tú no eres amante del dinero, porque ella o él tiene una amante mujer o tiene un amante varón, pero tú eres amante del dinero. Ni ellos ni tú tampoco entras al reino de Dios, según la Biblia, según las Escrituras. Entonces dice Lucas 16:14, los fariseos eran amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Te haces nada. Dice la Biblia en el verso número 15 del capítulo 16 del libro de Lucas. Entonces les dijo Jesús a los amantes del dinero, a los amigos del dinero, a los que amaban el dinero y dependían del dinero y tenían su esperanza en el dinero, su futuro estaba puesto en el dinero. Les dijo Jesús estas palabras: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Porque ellos decían, mira, nosotros estamos tan bendecidos. Vamos a decirlo así, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y los hombres decían, no, está bien bendecido o estos. Explico, están bien bendecidos, están muy bien. Pues gracias al Señor, decían ellos, ¿verdad? Y ellos sacaban el pecho porque estaban bien bendecidos. Gracias a Dios, hermano, imagínate. Dios no bendice a los ávaros, pero prosperan los ávaros. Dios no bendice, escúchenme bien, a los que le dan la espalda por el dinero y por miedo de no tenerlo, por miedo de perderlo. Pero estos sacaban el pecho cuando la gente los admiraba, cuando la gente los levantaba por la posición que tenían. ¿Y saben lo que dijo Jesús a estos hombres? ¿Ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres? Pues cómo los hombres los levantan y cómo los tienen como personas grandes, ¿verdad? Por la posición en la que se encuentran. Pero ustedes delante de Dios son asquerosos. ¡Wow! Asquerosos. Así Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Fíjate lo que dice la Biblia en Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por más alto, por más sublime, delante de Dios es asqueroso y repugnante. Terrible. Marcos capítulo 4, verso número 3. ¿Cuánto me queda? Yo no sé, hermana, si no para pisar el gas acá. Marcos 4:3. Mira lo que dice la Biblia. Pongan atención y digan ustedes si Dios tiene razón o no. Marcos 4:3. Dice así la Biblia: oí, dice la palabra de Dios, palabras del mismo Jesús que habló sin usar a nadie. Oíd, he aquí, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Verso 14 del capítulo 4. El sembrador es el que siembra la palabra. Jesús les está explicando a sus discípulos porque no entendieron la parábola. Explícanos la parábola. ¿Qué quieres decir con la parábola del sembrador? Explícanos. Y Jesús se las explica. Miren, el sembrador
el sembrador es el que siembra la palabra es la semilla. ¿Me explico? Los del camino, los de pedregales y de los espinos y de la buena tierra son personas humanas como ustedes. ¿Me explico? Jesús se les explicó. Y la palabra pues cae en ciertas personas que son de este tipo. Unos son bien duros y la palabra no tiene profundidad de tierra, por las piedras sale el sol, la quema y anda, vete palabra, no hizo nada. Los del camino pues tan transistados y tan pisoteados, viene el diablo y como están tan endurecidos pues la quita y tampoco no hay nada en la palabra. ¿Me explico? Pero dice el Señor, cuando la palabra mía está cayendo en buena tierra, produce 30, 60 y hasta 100 por uno. Pero si cuando ustedes miren que mi palabra no hace absolutamente nada en la vida de una persona por su endurecido corazón o por su profundidad, por falta de profundidad de tierra o por los espinos. Dice la Biblia acá en Marcos 18, 19 del capítulo 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes o las preocupaciones de este mundo y el engaño de qué, de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y no hay nada, hermanos. No hay nada. El engaño del dinero, dice la Biblia aquí, Jesús lo dice. El engaño del dinero, las codicias de otras cosas. ¿Me explico? Entran a la vida de estas personas, espinos, y ahogan la palabra que se sembró y no se les ve nada. Bendito sea el Señor Jesús. Pero la escucharon, hermano, y quizás hasta la apuntaron, pero no la vivieron, no la practicaron. ¿De qué te sirvió haber tenido el privilegio de haber tenido vida en salud y verte sentado y haber escuchado la palabra de Dios? Pero no la viviste, no la practicaste. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Terrible, no? ¿Terrible? Y decir, yo no me fallo un servicio, yo no he dejado de venir. Pero ¿qué está haciendo la palabra? Gloria al Señor Jesús. Ahora, dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos, no de pocos, sino de todos los males es, aquí dice amor al dinero, el cual codiciando por X razón, por X causa, ¿no? El cual codiciando algunos, ¿a dónde los lleva? A extraviarse, ¿de dónde? De la fe, de la dependencia, de la confianza en Dios. Y son traspasados no a pocos, sino a muchos dolores. En Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que se espera en esa persona? Muchos azotes y no pocos azotes. ¿Sí o no? Por eso Pablo a Timoteo le enseña en el capítulo 6, verso 11, así de esta manera: mas tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas. Y hasta ahí me detengo y sigo yo con este pasaje bíblico, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, 1 Timoteo 6:11. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades, porque raíz a todos los males es el amor al dinero. Y dice Pablo a Timoteo, tú eres una persona de Dios, huye de esa maldad de ser amante del dinero, como los fariseos religiosos. No seas idólatra, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y sigue diciendo más adelante, persigue la justicia o sigue la santidad, una vida sujeta a Dios y que vaya acompañada con fe, amor, perseverancia y amabilidad. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora puedo ver, yo sé como yo, mantente contento, cualquiera que sea tu situación, aprende de que en ocasiones no vamos a tener y en ocasiones vamos a tener, pero hay que seguir adelante porque todo lo podemos
en Cristo Jesús, que nos da la fuerza para mantenernos sirviéndole, honrándole y respetándole. ¿Me explico? Bendito sea el Señor Jesús. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21 dice así la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son, bueno, ya hablamos, Primera de Corintios, Colosenses. Manifiestas son las obras de la carne, que son que adulterio, fornicación. Eso no quiero hablar, ya lo hablé, ya lo dije, ya lo enseñé. Una persona que es fornicaria o adúltero y no se arrepiente, no entra, según la Biblia, al reino de Dios. Al reino de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Pablo dijo a los de la iglesia de Corintio: y ustedes eran, pero ya han sido lavados. ¿Me explico? Han sido santificados. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pero también inmundicia. ¿Qué es esto de inmundicia? Bueno, no cosas puras, santas, sino malas, sucias. El adulterio y la fornicación no es algo puro, es algo inmundo, impuro, sucio. ¿Me explico? Yo he oído en películas viejitas que de repente se oía, ¿no?, en esos tiempos antiguos, cuando una mujer cometía una inmoralidad sexual, le gritaban sucia, mugrosa. Hoy no, hermano, no, mira, el que esté libre de todo pecado, venga su primera piedra. Bendito sea el Señor Jesús. Pero también dice la Biblia más adelante, lascivia. Digan conmigo, lascivia. Lascivia. ¿Qué es eso de lascivia? Pongan atención, porque no heredarán el reino de Dios las personas que cometen el pecado de la lascivia. Ya la vamos, bendito Dios. Es mugrosa esa persona. Porque miren, escúchenme bien, hay personas hoy en día que están en ese pecado de lascivia. La palabra lascivia quiere decir también, como Efesios 5, 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. Yo te enseñé lo que es esa palabra. ¿Qué quiere decir? Libertinaje. La palabra disolución quiere decir libertinaje, pero aquí la palabra lascivia también quiere decir libertinaje. Libertinaje. Y también libertinaje sexual. O sea, ya la persona que dice: si lo sabe Dios, no me importa que lo sepan los demás. Ya, mira, no se van lejos a ocultarse para cometer adulterio o para la fornicación. Ya lo hacen en el mismo barrio, en la misma colonia, en la misma calle. ¿Me explico? Ya no se van lejos a ponerse el bikini o el calzón, porque ese es el bikini, un calzón y un brasier. Ahora se lo ponen ahí en el zacate con la manguera en su casa, en calzones y en brasier afuera. ¿Sabes? Ese es el pecado de la lascivia, del libertinaje. Eres una libertina o eres un libertino. Y la Biblia dice que los que caen en esta categoría de libertinaje y no saben tener vergüenza, como dice Jeremías, que se han avergonzado de haber hecho abominación. Pero una persona que no se avergüenza de las abominaciones que está haciendo es una persona lasciviosa, que no le importa quién la mire emborracharse, quién la mire con hombres o con mujeres, no le importa, no le interesa. No heredarán el reino de Dios. Así vayas y así estás todavía en la iglesia, no entras, estás fuera de ese Señor. Idolatría, ya te enseñé. Pero hechicerías, escúchenme bien,
hechicerías aquí pues está hablando de personas que se involucran en las cosas del diablo. Pero hay algo que la palabra aquí, hechicería, mira, me hizo abrir los ojos, ya te lo había enseñado yo tiempo atrás, no sé si lo recuerdas o no, pero aquí la palabra hechicerías quiere decir droguista. Una persona que se dice cristiano y se droga, dice el Señor, estás fuera de mi reino, no heredas mi reino. Ya la vamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. O tienes tu casa, tienes tu hogar como un tipo farmacia y drogas, no entras, dice el Señor, en mi reino. Bendito sea el Señor Jesús. Terrible, ¿no? Nosotros, una persona que estuvo aquí con nosotros, me reservo el nombre por un cierto respeto nada más, pero yo y mi esposa nos lo pescamos, hermano, drogándose y está yendo a la iglesia. Esas personas que estuvieron aquí están yendo a otra iglesia. Yo y mi esposa lo vimos, no nos lo contaron, drogándose. Dice el Señor, esos que se drogan no entran. Tampoco los borrachos, ya de eso ya hemos hablado bastante, y de orgías. Los que practican el pecado de la orgía, dice la Biblia que no, que hermanos, no heredarán el reino de Dios, porque dice más adelante, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra orgías? Ya la vamos, bendito Dios. Secta. Te voy a explicar un poquito más de esa palabra orgía. Por eso Gálatas 5, 16 y 17 dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis que los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Verdad? Ahora, ya la vamos, bendito Dios. La palabra, bendito sea el Señor Jesús, a ver si lo apunté aquí. Gloria al Señor Jesús. 20, dice la Biblia así: idolatría, Dios le hablamos, hechicería ya te enseñé, pero enemistades, yo prefería ver que hubieran puesto primero orgías, porque te voy a explicar lo que dice la palabra orgías, pero enemistades, pleitos y celos. Ahora, y las contiendas, disensiones. La palabra disensión quiere decir desunir. Pero ¿por qué la desunión? Por los pleitos y por las iras y por las contiendas hay de desunión. Y viene entonces la herejía. Bueno, mira, orgías no es secta, me estoy aquí equivocando, sino herejías. Esa es una secta que se lleva a cabo cuando la persona, por coraje, por celos, por enojo, se divide. Entonces, ya por la ayuda o por, no sé, el apoyo de 4, 5, 6 o 10 personas, pues ya levantan su iglesia. Y dice el Señor, y te haga eso, de que por enojo, porque no se quiso someter, porque no se quiso sujetar ahí al lugar, y empezó con, no sé, con Víctor, con Marlene, y ya lo siguen, se ponen de acuerdo y se salen. Dice el Señor, esas personas, les digo yo, no heredan el reino mío. ¿Se acuerdan ustedes de Coré?
¿Qué hizo Dios cuando quiso dividir? Y cuando separó de la congregación de Moisés, no sé, a varios cientos de personas con él. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que la tierra se abriera y se lo tragaran vivo, y algunas personas dicen que hasta el infierno se fue, Coré con toda su gente. Y se cumple lo que dice la Biblia aquí, no entran. Porque la palabra dice que se fueron al Seol vivos, y la palabra Seol ahí quiere decir también infierno, aparte de sepultura. ¿Te fijas? Terrible, hermanos. Cuidado con esas prácticas, ¿no? Pregúntale a la persona, ¿cómo te viniste y cómo te estableciste aquí como pastor? ¿No dividiste la iglesia? ¿No te saliste enojado? ¿No es porque no te quieres sujetar a nadie, porque tú quieres vivir como se te pega tu regalada gana? No sé si me estoy explicando, pero que sí. Ya alabamos, bendito Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo conozco personas que ni diezman ni evangelizan, y personas le siguen, y sus familias van a la iglesia. Con que vaya una persona nada más de la familia, con eso es más que suficiente. Eso no es bíblico por ninguna parte. ¿Sí o no? Amén. Amén, bendito sea el Señor Jesús. Y no porque se vean señales o prodigios y milagros, no quiere decir exactamente que sean de Dios. Ya lo vimos hoy en la mañana, ¿se acuerdan? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, celos, esa palabra se las voy a explicar. Envidias, homicidios, borracheras, de eso ya hablamos, orgías, lo voy a explicar ahorita. Cosas semejantes acerca de las cuales dice el Señor, os amonesto, como yo ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ya alabamos, bendito Dios. La palabra celos, ¿se acuerdan ustedes de Samuel? Primera, 18, cuando venía David de matar al filisteo, y las mujeres salen y empiezan cantando y diciendo, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y en el verso 8 del capítulo 18 del libro de Primera de Samuel dice la Biblia que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 1,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a quién. Mira, cuando tú empieces a tener celos de alguien que ha sido mejor que tú, y empiezas a mirarlo con menosprecio, a difamarle, a tratarle de hacerle daño, ay, Dios mío, los demonios se te van a venir encima. Te alabamos, bendito Dios. El que está en el pecado de un celo tonto, dice el Señor, no entras conmigo a mi reino. Bendito sea el Señor Jesús. Y desde ese entonces Saúl siempre procuraba perjudicar a David por celos. Siempre hablaba mal de él, siempre levantaba lanzas por celos. Tenía diarrea verbal. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Envidias, los envidiosos. ¿Se acuerdan ustedes de Pilato? Él sabía que por envidia los religiosos habían traído a Jesús prendido para que lo matara. Fíjate, hermanos, por envidia. Por envidia. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos recuerdan a Asaf? Que por la envidia que sintió por los impíos de su pueblo, por poco dice, resbalan mis pasos y me hago a ellos porque tuve envidia. Pero entrando en el santuario comprendí el fin que les espera a estos sinvergüenzos. Y endereza sus pasos. Asaf, ¿verdad? Dice, Señor, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y nada de lo que va contigo, Señor Santo, yo no quiero. Todo lo que vaya de acuerdo contigo, Señor. Porque por poco, Dios mío, y hago lo que no está bien delante de ti, lo que está fuera de ti, sino como Dios sinvergüenzos. Vi la prosperidad de ellos y tuve envidia. Quise hacer lo mismo que ellos por la envidia, fíjate. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios eterno.
Pero mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Cómo ves? Por envidia. Algunos predicadores predican porque son envidiosos. A Pablo le envidiaban. Y por la envidia que sentían por Pablo, porque Pablo era una eminencia del Señor, ¿no? Gracias a Dios. Él mismo lo dijo, yo soy lo que soy, gracias a la gracia del Señor que ha sido conmigo, ¿no? Entonces, en aquel entonces, personas que envidiaban a Pablo también se lanzaban a predicar, por envidia, terrible. Y la Biblia dice, escúchame bien, y los que viven según la carne, porque la palabra envidia es carnal, o el hecho, o la acción por envidia es carne, y si tú predicas en la carne, dice el Señor, tú no heredas, aunque prediques, aunque digas así digo, pero eres un carnal, predicas en la carne, no entras conmigo en el reino mío, dice el Señor. Terrible, hermanos. Estamos aprendiendo, estamos viendo quiénes no entrarán en el reino de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ni los homicidas, dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que Juan el amado nos enseña de que una persona que aborrezca a su hermano es homicida? No tienes tú que pescar un cuchillo o una pistola y darle un tiro o un navajazo y matar a una persona para que se te llame un homicida. Si tú aborreces a un hermano por el hecho de ser hermano, dice el Señor, eres homicida y no tienes vida permanente en ti. Bendito sea el Señor Jesús. Espero que no te contrapees en ninguno de los pasajes bíblicos que el Señor nos está enseñando. Bendito sea el Señor Jesús. Porque si tú no aborreces a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos, tú no puedes ser discípulo o un seguidor o seguidora del Señor Jesús. Señor, ¿tú es quien te entiende? Señor, si yo aborrezco a papá o mamá o a mis hermanos, me calificas como un homicida, si es que eso también son cristianos. ¿Verdad? Y no tengo vida permanente en mí. ¿O qué me tratas de enseñar, Señor bendito? La palabra aborrecer también quiere decir amar menos. Entonces Dios nos está diciendo cuando se habla de respecto a mamá o a papá, que debes de amarlos menos a ellos que a Él. Que dispuesto tú estás a hacer más por Él que por tus padres. Y cuando tú dejas por causa de Jesús a tu papá, ¿verdad? A tu mamá, no en un total desamparo, sino así como aquel samaritano que dijo, mira, aquí te lo dejo y pido que me lo cuides. Y aquí hay dinero. Y si gastó mi viejo o mi viejecita, de más, nada más me dices y yo te liquido. ¿Me explico? Te alabamos, bendito Dios. Pero me tengo que ir porque tengo que predicar, porque tengo que enseñar, o porque fui llamado a esto o aquello. Dice el Señor, 100 veces tú recibes más por hacer eso. Por amarme más a mí que a tus propios padres. Que no fuiste a su boda o a su fiesta porque tenías un compromiso conmigo, pero les mandaste un regalo. Pero no estuviste ahí. ¿Me explico? Apoyaste o ayudaste para el funeral, pero en el funeral fuiste porque deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú veías lo que yo te pido. Terrible. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Entonces, ni los homicidas, no por corregir o por disciplinar o por castigar a una persona quiere decir que eres un homicida. Eso también va de acuerdo con la Biblia. Pero cuando tú lo haces de una manera equivocada, por ejemplo, ¿verdad? Yo discipliné al hermano Víctor. El hermano Víctor me avienta no sé qué. ¿Sabe qué, hermano? Mira, no me diga más de eso de lo de las yardas y que todo hay otros lugares, ¿sabes? Y después empieza a hablar y mostrar un menosprecio para conmigo. Él es homicida. Bendito sea el Señor Jesús. Porque le llamé la atención o porque traté de amonestarlo, de corregirlo y pela gallo. ¿Sabes? No es bíblico eso. Bendito sea el Señor Jesús. Eso es antibíblico. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Te alabamos, bendito Dios. Orgías.
¿Sabes lo que quiere decir la palabra orgías? Ahora sí te lo voy a enseñar, te lo voy a decir. Desenfreno. Desenfreno. Una persona que iba de una manera desenfrenada y diciendo que es cristiano o es cristiano, dice el Señor, no estás ni entrarás jamás en el reino mío. Bendito sea el Señor Jesús. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo, sin profecía, sin palabra, las personas que viven desenfrenadas es porque la palabra de Dios le echan tras sus espaldas. ¿Me explico? Que no les importa la palabra de Dios. Yo digo, hermano, entonces ¿a qué viene si lo que vas a oír, lo que vas a aprender, te importa un cacahuate? Bendito sea el Señor Jesús. Hace tiempo, hace años, yo predicaba, enseñaba la palabra de Dios, cuando un varón que también estuvo aquí con nosotros, con su familia, me dijo, no me gustó la predicación. Ah, no, le dije yo. Dijo, no. Yo pienso que ni al diablo tampoco le dije, no debe haber gustado la predicación. Pero podemos llegar a un acuerdo. Usted apúntame en un papel lo que quiere que le predique, pero eso lo voy a hacer después de que termine el culto y la gente se vaya. Le voy a predicar a usted solo. Terrible, hermanos. Cuando les incomoda la palabra de Dios. No les gusta la palabra de Dios ni la apuntas, te pones a platicar, no la vas a hacer, no la vas a vivir. No te gustó la palabra de Dios. Como aquel joven rico que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. No, el Señor también que iba a los hombres. Pero me sales con que venda todo y me quede sin nada. No, ¿con qué traes, Señor Santo? ¿Con qué pagas, no? Bendito sea el Señor Jesús. Mateo 24:12 dice, y por multiplicarse la maldad, aquí la palabra maldad quiere decir no sujeto a la ley o sin ley. Entonces, ¿cuándo se multiplica la maldad en una persona? Cuando no se sujeta a la palabra de Dios. Vives como tú quieres y haces lo que tú quieres. ¿Me explico? Se multiplicará la maldad en tu vida y el amor, principalmente para con el Señor. Anda, vete, hermanos. Dios habló a la iglesia de Éfeso y le dijo, yo tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ante tuyo no hay nada. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. No hay amor para con los padres, para con la familia. No hay. No hay. Mira. Imagínate. Voy a usar a mi hermana Nora. Que ande muy mal. Muy mal. De repente la ves con una persona, varón, y luego con otra y otra. Y luego llega conmigo y me dice, ay, manito, ¿cómo te quiero? Hermana, si me quisieras no estuvieras cometiendo esas burradas. ¿Piensas que no me da pena? ¿Piensas que no me dañas, que no me perjudicas de la manera que te estás comportando? Y vienes y me das un beso y es que me quieres. ¿Sabes? Tú amas como los del mundo. Tú no amas como el Señor. Tú estás llena del mundo y no del Señor. Porque a veces hasta el amor se compra, hermanos. Se paga. El hijo pródigo no pagaba porque le dieron amor. Y el amor de Dios es gratis, pero de ese amor no queremos. Porque Dios a los que ama, los corrige, los azota, los disciplina. Porque ama el Señor. ¿Sí o no? Ese amor debe de estar en nuestras vidas. Bendito sea el Señor Jesús. Y en Jueces 21:25 dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, que en los tiempos de los jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía como bien le parecía. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Entonces la palabra orgías, ¿qué quiere decir? Desenfreno, también glotonería. Personas que se desenfrenan en glotonerías pecaminosas, que los ves comer no sé qué, adulterio, fornicación, borrachera, maldicientes, ávaros, idólatras, no sé. Señor, eso no entra, dice el Señor, eso no entra en mi reino. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios eterno.
En Apocalipsis 21:8, ya casi voy a terminar el mensaje. ¿Cuánto me queda, hermana María, con la reserva? Gloria al Señor Jesús. Bueno, me quedan, me perdí unos 10 minutitos. Apocalipsis 21:8, 7. ¿Y es todo con tu reserva? No aguanta nada la cosa ahí. Tengo que parar acá entonces. Quiero terminar, me quedan poquitos minutos. Pero en Apocalipsis 21:8 quiero que vean este punto, dice así la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, porque si no vas a heredar el reino de Dios, por las cosas que la Biblia registra, que la Biblia enseña, entonces, ¿dónde vas a ir a parar? Pues al infierno y después al lago de fuego, ¿no? Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Amén, amén. Dice la Biblia entonces, pero los cobardes e incrédulos. Y aquí me detengo un poquito, la palabra cobardes e incrédulos. Ellos tendrán su parte no en el reino de Dios, sino en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, que es la segunda muerte. Pero quiero decirte yo, Apocalipsis 21:8, en palabra de Dios para todos, lo dice así de esta manera. Pero los cobardes, los que renuncian a su fe, los apóstatas, tendrán su parte ¿en dónde? En el lago de fuego, no en el reino de Dios. Jamás entrarán los apóstatas en el reino de Dios. De eso ya lo hablamos en la mañana, ¿no? Espero de que hayamos puesto atención. Entonces, pero los cobardes, los que renuncian a su fe por miedosos, por cobardes, ya la amamos, bendito Dios, no heredarán el reino de Dios, tendrán su parte en el lago de fuego. La palabra cobardes quiere decir miedosos, incrédulos. ¿Se acuerdan ustedes de Tomasito? ¿Qué dijo Tomás? Yo si no veo no creo, y si no siento tampoco creo. Y Dios le soltó y dijo, Tomás, después de que lo vio y lo pudo sentir, porque ahora sí vistes lo que yo dije, lo que yo hablé, ¿lo crees? Sí, Señor Santo. Pues mire, feliz, dichosa la persona que sin haber visto lo que yo dije, creyó. Que yo no miento. No tienes que esperar a verlo para poderlo creer. Pero Tomás no creyó ni estaba a verlo. Y muchos de nosotros no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Sabes por qué? Porque no le creemos y por causa del miedo. Bendito sea el Señor Jesús. Dios miente, hermano, Dios no miente. Dios es la verdad. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, en 1 Timoteo 1:7 dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí la palabra espíritu está hablando de el espíritu humano, pero también del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te da de su Santo Espíritu, no te da un Espíritu Santo cobarde, miedoso. Todo lo contrario, por ese Espíritu Santo que Dios te da una vez que tú te conviertas a Él, te hace valiente, o nos hace valiente, nos da poder para que podamos nosotros tener dominio propio y podernos sujetar, podernos dejarnos dominar por el Señor. ¿Me explico? En Hechos 1:8 dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y me seréis testigos hasta que se mueran, o mártires hasta que se mueran. Ya la vamos, bendito Dios. Y la Biblia en Apocalipsis capítulo 8, aparte de decir que los cobardes y miedosos no heredarán el reino de nuestro Dios, también habla de los mentirosos. ¿De los qué, hermanos? De los mentirosos. Mentirosos, ¿no? Imagínate, los mentirosos no heredan el reino de Dios. Les espera el infierno, les espera el lago de fuego. La Biblia dice, no os mintáis los unos a los otros. Bendito sea el Señor Jesús. Eso es del diablo. ¿Te acuerdas tú que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de puras mentiras? Y mentiste al Espíritu Santo. Por eso el otro rebotó, se murió. Amén. Amén. Ahora la Biblia dice en Salmo 15:4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que jura o el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Este pasaje bíblico quiero leerlo en una traducción lenguaje actual. Dice así,
Bendito sea el Señor Jesús. Solo quien desprecia a los que merecen desprecio, pero respeta a los que honra a Dios. Solo quienes cumplen lo que prometen, aunque salgan perdiendo. ¿Quién ha prometido ser fiel al Señor Jesús? ¿Quién ha dicho, Señor, te voy a ser fiel? Te voy a seguir, Señor. Aunque a veces Dios mío tenga que perder por causa tuya, por serte fiel, por servirte, por honrarte, por haberte aceptado, por haberte recibido. Si a veces tienes que perder hasta las estampillas, por decir la verdad y por no echar mentiras. ¿Me explico? Porque los mentirosos no heredan. ¿Sabes? La palabra mentiroso quiere decir engañador. Engañador. Así que los que engañan, los que echan mentiras, no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Quién es el que habita cerca del Señor? Aquella persona que, así un tipo como Jesús, llegaron los soldados y dijeron, ¿quién de ustedes es Jesús aquí? Jesús sabía que le iban a prender y se lo iban a llevar, amarrado, atado, le iban a bofetear, a darle garrotazos, a darle chicotazos y le iban a mandar a la cruz. Y él le dijo, Pedro, diles que quién sabe quién será ese Jesús. Y Jesús salió y dijo, si buscan a Jesús, yo soy Jesús. Ah, ¿tú eres? Sí, yo soy. Y que lo prenden y se lo llevan. Y padeció hasta la muerte. Bueno, hermanos, acá en el CD damos por terminado el mensaje, pero la persona que si nos ve o nos oye más bien por el CD y quiero verlo completo, pues que busquen en YouTube, porque pronto esto se va a estar poniendo en el YouTube. Amén. Dale fuerte la paz al Padre y al Espíritu Santo en su palabra. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Entonces, cuidado con los mentirosos, hermanos. Cuidado con los mentirosos. ¿Ven? Gloria a Dios, porque no heredan el reino del Señor. No van a heredar el reino de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso el Señor dice que son pocos los que se van a salvar, ¿no? No son muchos los salvos. Y más con lo que Dios está enseñando hoy en día, hermano, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. En Mateo capítulo 25, ahora sí, hermana María, con esto nos vamos. Mateo 25, 31 al 34 dice así la Biblia. Pongan atención ya por último, mira lo que dice la Biblia. Bueno, en Mateo 25 vamos a ver unos pasajes bíblicos, pero esto es lo último ya. Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pongan atención aquí, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su mano izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, que oyen su voz y le siguen: venid benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero miren lo que dice el verso 25. Entonces dirá también a los de su izquierda: estos son los cabritos, que estuvieron juntos las ovejas con los cabritos y los cabritos con las ovejas, ¿verdad? El Señor a las ovejas les dijo: venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero a los cabritos les dijo estas palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Miren lo que dice el verso 46: e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes son estos? Los cabritos. Y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son estos? Las ovejas. Ahora, 35 del capítulo 25 de Mateo: porque tuve hambre, le dice el Señor a las ovejas, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos, los de la derecha, las ovejas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos enfermo y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso entra a mi reino, por tu generosidad. Porque un cristiano verdadero no se conoce por pichicato, se conoce por generoso. ¿Sí o no? Amén. Pero hay algunos que parecen ser ovejas, pero ni ofrenda traen, ni diezman, pero se creen ovejas. Son chivas, son cabras. Dicen que no tienen nada más para ofrendar. Pero para todo lo demás tienen. Terrible. ¿No se lo explico? Espero que sí. Y a veces hasta se ora, Señor, que el pastor nos dure, Señor Santo, una eternidad. Nada más que Él se sustenta de los diezmos y ofrendas. Y si no ofrendan y no diezman, bendito sea el Señor Jesús. Si no son generosos, dice ahora la Biblia en Mateo 25, 42 al 45. Esto es lo que dice el Señor a las chivas, a las cabras, porque tuve hambre y no. Siempre la cabra, siempre la chiva tiene un no. Y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico? ¿Qué hago, Señor, para entrar a tu reino y tener la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Los he cumplido todos, Señor. Los que te han parecido a ti buenos, quieres llevarlos. Pero te falta uno que yo estoy más que seguro que te va a incomodar y que no te va a gustar y que más a la espalda. No, Señor, a ver, dime, Señor. Aquí estoy con la pluma y estoy para apuntarlo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Abajó el lápiz y la pluma y la hizo un lado. Hasta se enfermó, sintió aquí cosas en el estómago. Le dieron ganas de ir al baño. Y se fue triste. Y dijo el Señor, cuán difícil es de que una persona dependa de su dinero y confíe en él. No entra a mi reino. Va a ser muy difícil, dice el Señor, que una persona así entre a mi reino. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer viuda? Bendito sea el Señor Jesús. De Sarepta. ¿Qué dijo ella? Cuando Elías le dijo, tráeme agua y tráeme algo para comer. Y dijo, oye, esto es para mis huesos y para mi niño. Es que te lo di a ti, luego nosotros. Y le dice, mira, dice el Señor que si me das a mí, Dios va a hacer un milagro. Y lo poquito que tienes, jamás se te va a terminar. Pero necesitas dar para recibir. Y hay algunas personas que están esperando recibir sin dar. Estamos mal, hermanos, ¿no? Nos estamos engañando. Los pichicatos, los sábanos, los que no dan, los egoístas, los que siempre tienen un no con respecto al dar, no entran al reino de Dios. No entran al reino de Dios. Esta mujer viuda creyó al Señor y Dios se manifestó en su vida. Y dice la Biblia en Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Pero felices y dichosos los que piensen en el pobre. En el pobre. En el día malo Dios lo va a librar, dice la Biblia. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser dichosa, piensa en los pobres. Bendito sea el Señor Jesús. En Proverbios 19:17 dice la Biblia así: a Jehová presta el que da al pobre
Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar ¿quién? Dios. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Así como los cabritos. Amén. Amén. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Esto ya es finish. A los ricos de este siglo, de este mundo, mandan que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es hermano de la vida eterna. En la versión palabra viviente, nueva traducción viviente, lo dice así. Oigan bien, aquí voy a tratarlo de leer despacio para que te lo lleves en tu corazón. Enséñales, dice Pablo al joven pastor Timoteo, enséñales a los ricos, los que tienen dinero, ya sea mucho o poco, pero enséñales, dice, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos por lo que tienen, ni confíen en su dinero, dice, el cual es tan instable. Deberían de depositar su confianza en Dios y no en el dinero, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían de ser ricos en buenas acciones, no en una acción, en acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pues esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y si para ti de verdad ha sido una bendición, de verdad te digo, para ti una bendición del Señor, te pido que le des entonces un aplauso al Señor Jesús. Que alabamos, bendito Dios. Si no te fue una bendición, no vas a hacer nada de lo que viste. Pero como quiera el Señor, le dices la palabra, ¿no? Amén, gloria al Señor Jesús. Amén.